por ahí capaz hasta aparecen sueltos, pero después se va a unir todo. Entonces, lo importante es ir tomando estos conceptos, entendiéndolos, para poder interpretar después lo que hacemos, porque finalmente cuando trabajamos en el diseño de resistencia por corte, lo hacemos de una forma muy práctica y los conceptos, si no los tenemos ya asumidos, quedan en el aire. Vamos a comenzar repasando algunos conceptos que deberían estar ya presentes, vamos a ir recordándolos, de lo estudiado en resistencia de materiales, para los materiales que son elásticos, homogéneos e isótropos. Dado que la viga de hormigón armado, cuando está en estado 1, se parece muchísimo a la viga de material homogéneo e isótropo. ¿Alguien me puede recordar qué era estado 1? Cuando el hormigón no está fisurado, ingeniero. Correcto, cuando no está fisurado. Bueno, entonces vamos a considerar, fíjese, el dibujo este muy sencillo que está acá, de una viga de un tramo con una carga distribuida, que tiene un determinado diagrama de momento, muy conocido, y un diagrama de corte, también muy conocido. Sabemos que el corte se hace cero en la zona de momento máximo, y se hace máximo en los apoyos en la zona de corte cero. Y conjuntamente, tanto para la viga de sección rectangular como para la de viga placa, existe en este caso un sistema de tensiones principales de tracción y de compresión, que a nivel del eje neutro, para estado 1, tiene inclinaciones de 45 y 135 grados respectivamente. No sé si han visto en estabilidad 2, a veces ven el diagrama este de la sección con estas curvas que representan la inclinación de las tensiones principales. Pero es muy interesante y es muy valioso. Ahí podemos ver entonces que dentro de la viga hay tensiones principales de tracción y compresión que siguen las trayectorias de estas líneas, o mejor dicho, las tangentes a estas líneas nos dan la inclinación de las tensiones principales. Fíjense que en el dibujo hay dibujadas líneas que son continuas y líneas que son de trazo. No sé si se distinguen. Estas son las de trazo, que van de apoyo a apoyo subiendo por la viga, y las continuas van en esta otra dirección. Si quieren, ustedes las pueden ir coloreando para diferenciarlas bien. Las tangentes a las líneas continuas representan la inclinación de los esfuerzos de las tensiones principales de tracción, mientras que las tangentes a las líneas de trazo representan la inclinación de las tensiones principales de compresión. Y ahí vemos, estamos indicando entonces que a la altura del eje neutro, entonces estas tensiones toman una inclinación de 45 grados y 135 grados, respectivamente. Ahora, si nos fijamos en el centro del tramo, donde el momento es máximo, ¿qué inclinación tendrían las tensiones principales? Cero. Cero. Es decir, que las fuerzas de tracción y de compresión son horizontales. Cuando hemos dimensionado en flexión, entonces hemos cortado y hemos dimensionado en la zona de momento máximo y hemos dibujado las fuerzas de compresión y de tracción justamente horizontales. Esto era real, lo podemos ver acá porque la tangente la curva en esos puntos es horizontal, tanto de la tracción y de compresión. Mientras que si nos vamos hacia los apoyos, hacia los bordes, vemos que esa tensión de tracción se inclina de esta manera, mientras que la de compresión va hacia el apoyo. Esto es importante, ya vamos a volver sobre eso. Bueno, estas tensiones principales sigma 1 y sigma 2 se pueden descomponer en las tensiones sigma x, sigma y, tau xy, de los que sigma y tiene poca importancia solo en la zona de aplicación de las cargas y puede en general despreciarse. Nosotros en general vamos a usar estas expresiones que ya la conocen, donde la tensión de flexión sigma x la podemos escribir como el momento de vida en el modo resistente, las tensiones tau, xy y x como el corte por el momento estático dividido en el momento de inercia dividido en el ancho b, y la expresión de las tensiones principales la podemos poner en función de sigma x y tau.
y a su vez el ángulo θ lo podemos escribir como el tau sobre sigma 1. Estas expresiones creo que son conocidas, solo las estamos refiriendo. Ahora bien, les hago una pregunta. Tau xi, tau ix, ¿existen? Sí, ¿Alguien más que esté de acuerdo o en desacuerdo? El corte sí. En realidad, fíjense, las tensiones tau no existen. Lo que existen en el elemento que estamos estudiando son las tensiones principales de tracción y de compresión. Las tensiones tau son la consecuencia de que nosotros descomponemos en los ejes X e Y esas tensiones principales, y eso da lugar a que aparezcan las tensiones sigma X y sigma Y, y consecuentemente, en donde se inclinan las tensiones principales, aparecen tau XY y tau IX. Entonces, en general, como concepto, vale decir que las tensiones principales no existen, sino que son una consecuencia de la descomposición que hacemos nosotros. Si nosotros trabajásemos todo con tensiones principales, jamás hablaríamos de tensiones de tau, X, Y o IX. ¿Está claro el concepto ese? Ingeniero, sí, ingeniero. Sí. nosotros o sea, lo que existe es la fuerza en una dada dirección, ¿verdad? Lo que existe, si nosotros buscamos un elemento diferencial, una partícula dentro de la viga, son tensiones de tracción y de compresión. ¿Ah? Y esas tensiones de tracción y de compresión, que son las tensiones principales, tienen una determinada inclinación, según el punto donde se encuentran. ¿Se entiende? Tensiones de tracción y de compresión. Si estamos Claro. en el centro del tramo, donde el corte es cero, entonces esas tensiones son horizontales, digamos. ¿Eh? La pendiente a la curva que acabamos de ver, entonces en el centro del tramo, fíjense, ahí tienen el apunte. Es bueno que tengan el apunte, no sé si lo han podido bajar o lo tienen aunque sea digital para poder ahí dibujar o marcar cosas, ¿no? Sí. Así que cualquier nota la pueden completar. Les decía entonces que nosotros trabajamos con las coordenadas cartesianas y trabajamos con los sigma X, sigma Y, y consecuentemente con tau XY. Pero si utilizábamos otro eje de referencia, donde trabajamos solo con tensiones principales, no hablaríamos de tau XY, ya que al no descomponerla no tendríamos estas tensiones de corte. O sea, las principales son las reales, las que están. Exactamente, las principales son las reales. La partícula está sometida a fuerza de tracción y de compresión. Si yo no lo descompongo en estas direcciones, no voy a tener esas tensiones tau. Perfecto, gracias. Para nosotros son reales porque trabajamos con este sistema de coordenadas. Bien. Un breve repaso de la expresión de Collignon, para ver cuál es el origen y a dónde llega. Acá lo que tenemos es una viga de una determinada longitud y vamos a considerar un elemento diferencial de longitud d sub x. Esta es la sección de la viga, que como ven puede ser una sección cualquiera, no es rectangular. Entonces, si consideramos ese elemento diferencial de longitud d sub x, vamos a tener tanto a la izquierda como a la derecha momentos y esfuerzo de corte. ¿Ah? De un lado tendremos momento y del otro lado ese momento varía, se incrementa, entonces tendremos el momento más la diferencial de momento. Y el corte, y del otro lado el corte más la diferencial de corte. Tendremos los diagramas de tensiones, que en un lado será sigma I, en el otro lado sigma I más diferencial de I, y tendremos el esfuerzo normal resultante de estos diagramas de tensiones. En este caso NI y en este caso NI más diferencial de NI. Al plantear las condiciones de equilibrio, entonces podemos plantear esta primera ecuación, donde decimos que lo que tenemos acá más lo que se desarrolla en ese elemento diferencial de longitud tiene que ser igual a las tensiones, a las fuerzas normales que hay del otro lado. Entonces, de este lado tengo NI y del otro lado tengo NI más diferencial de I. A lo largo de esta sección, en la sección plana, de longitud d sub x y de ancho b sub y, se desarrollan estas fuerzas de corte.
que serán entonces las tensiones de corte tau i multiplicada por esa área que es el ancho BI de la sección por la diferencial de longitud, la longitud que es diferencial de X. ¿Se entendió? Planteada esta ecuación, acá en los dos términos tengo el esfuerzo NI que se puede simplificar, y entonces puedo despejar tau i pasando esto al otro miembro, y me queda entonces tau i 1 sobre b sub i multiplicado por la diferencial de n con respecto de x, o sea, con respecto de la longitud. El esfuerzo NI se lo puede poner como la integral de sigma i por b sub i por diferencial de i. Veamos la expresión. NI como sigma i integrado en esta longitud, ¿eh? Porque es la resultante de esta área. Entonces, desde el punto que estoy considerando para arriba. Entonces, sigma i por b sub i y por d sub i, ¿eh? Integrado entre i y el extremo superior. Y la tensión sigma i, con esta otra expresión que ya la conocemos, el esfuerzo normal dividido en el área más el momento dividido en el módulo resistente, o bien el momento de inercia por la distancia que hay al borde. Bueno, si reemplazo en esta primera expresión, si quieren ustedes ponerle número a esta 1, 2, entonces reemplazo 2 en 1, entonces voy a tener la integral de todo esto por b sub i por d sub i. Saco los elementos constantes y me queda entonces que NI expresado como el esfuerzo normal sobre el área por la integral de b sub i por d sub i más el momento dividido en el momento de inercia por esta otra integral que es i por b sub i por diferencial de i. De ahí, esta primera integral, bi por d sub i, ¿qué es? Bi por d sub i me da el área a sub 0. Y esta otra integral, i por b sub i, o sea, por el ancho y por la diferencial de i, me da el momento estático. B sub i por la diferencial de i es un área, multiplicada por la distancia me da un momento estático. Tengo así una expresión de NI, que si voy a la que tenía antes, que es esta que está acá, habíamos llegado acá, donde tenía que hacer la derivada de NI con respecto de X, la reemplazo en esa expresión. Entonces, la derivada con respecto de todo esto, con respecto de X, no varía con respecto de la longitud, por lo tanto esto se me hace 0 y tengo la derivada del segundo término exclusivamente. El único que varía con respecto de la longitud es m, entonces queda 1 sobre b sub i por momento estático dividido en momento por la diferencial de m con respecto de x. Y eso no es otra cosa que el corte. Entonces llegamos así a la expresión de Collignon-Jurás. Solo a modo de repaso esto. Así que después la pueden ver bien, repasar y recordar. Esa expresión, si la particularizamos para secciones rectangulares, entonces tenemos que recordar el momento estático y el momento de inercia de la sección rectangular, que son b por h cuadrado sobre 8 y b por h cubo sobre 12. Reemplazamos y entonces tenemos que la tensión máxima es 3 medios del corte, y acá el corte ya lo estoy poniendo con b corta, antes lo ponía con q como lo conocen ustedes, y a partir de ahora lo voy a usar con b corta. No sé si lo han usado ya en el práctico 1 con b corta al corte. No. Bueno, a partir de ahora en vez de la letra Q vamos a usar la letra b corta, que es la que usa la norma norteamericana, y como toda la nomenclatura está ayornada a esa norma, entonces también en esto vamos a ayornar y usar la letra b corta para el esfuerzo de corte. Bueno, hemos llegado a una expresión del corte máximo, y si quieren ustedes, no lo tienen, pueden anotar acá al lado que el corte medio sería directamente B sobre B por H. ¿Ah? El esfuerzo de corte dividido en el área. Corte medio, tau M igual a B sobre B por H. Tenemos una expresión de la tensión de corte. ¿Ingeniero? Sí. Esa expresión esta tau máximo era referido al eje de la viga, ¿verdad? De la Claro, sección rectangular.
el tau máximo se da en el eje de la viga, porque también dibújenlo acá a un costado ustedes, para que lo recuerden. La forma, dibujen una línea vertical y una parábola que se hace máxima en el eje de la viga. Esa es la forma de variación del diagrama de corte en una viga. Así que agréguenlo ahí para que lo recuerden. Dibujan al lado de la sección una línea vertical y el diagrama de corte, que es una parábola que se hace máximo. ¿Lo recuerdan? Lo tienen que haber visto en esta vía 2. Sí, sí. Bueno. ¿Y tomamos la mitad de ese máximo como el valor medio? No, no es exactamente la mitad de ese máximo, sino sería la del 0,75, porque ese medio es un máximo, es 1,5, ¿me entendés? El medio es el corte dividido en el área. Perfecto, gracias. Porque hemos recordado o en lo que correspondía a una viga homogénea y que es válido para hormigón en estado 1 si nosotros calculamos en estado 2, o sea, con hormigón fisurado. Y esto es porque es prácticamente imposible desarrollar una teoría, o por lo menos hasta el momento es imposible, desarrollar una teoría para el estado 2 del trabajo de corte para el estado 2. Entonces, lo que se hace es un estudio experimental del comportamiento de la viga fisurada. Nos quedan, para el estado 2, entonces, tener en cuenta estos conceptos. Cuando la tensión principal de tracción en el alma de la viga sobrepasa la resistencia de tracción del hormigón, F'T, aparecen fisuras de corte normales a sigma 1. Algo de esto hemos hablado ya cuando hablábamos de adherencia, no sé si recuerdan. Que yo les preguntaba, mostraba unos modelos y decía, ¿cuándo van a aparecer las fisuras? ¿Y dónde van a aparecer las fisuras? ¿Se acuerdan? Bluetooth mode. AUX mode. No sé qué es eso, ¿quién tiene prendido algún equipo por ahí? Bueno, las fisuras van a aparecer cuando los esfuerzos de tracción sobrepasen la resistencia de tracción del hormigón. Y la resistencia de tracción del hormigón es muy baja, así que temprano, nosotros supongamos que estamos por hacer un ensayo, entonces tenemos una viga, la empezamos a cargar, y a medida que aumentamos la carga, van a aparecer fisuras. ¿Cuándo? Cuando se sobrepase la resistencia de tracción. Y se van a generar entonces fisuras que van a ser normales a la fuerza de tracción. Voy a volver a la primera. Fíjense, si acá tengo la inclinación de la fuerza de tracción, quiere decir que la fuerza de tracción, como está dibujado acá, están inclinadas acá a menos 45 grados, ¿eh? Están traccionando para arriba y para abajo, entonces se genera una fisura que es perpendicular al esfuerzo de tracción, ¿eh? Dentro del hormigón. Las tensiones principales de compresión entre las fisuras de corte pueden continuar actuando prácticamente sin perturbaciones siempre que los esfuerzos de tracción que aparecen en el hormigón sean absorbidos por la armadura de corte. Eso quiere decir que si van a aparecer fisuras en esa zona por el esfuerzo de tracción que rompió el hormigón, si es que disponemos de alguna armadura ahí que esté uniendo, cosiendo la fisura, es un término que se usa mucho, coser la fisura, entonces las fuerzas de compresión que son perpendiculares a este esfuerzo de tracción van a poder ser transmitidos. Y eso, la armadura que esté ahí va a impedir que se continúe abriendo la fisura. Lo mejor es disponer armadura de corte en la dirección de las trayectorias de sigma 1, es decir, inclinada a 45 grados. Vuelvo a la primera, perdón, me fui a ver. Quiere decir que si voy a tener esfuerzos de tracción inclinados como esto, sería conveniente disponer una armadura inclinada para que absorba esos esfuerzos de tracción. Eso es lo que estamos descubriendo. Vamos a hacer un proceso de estudiar qué es lo que pasa experimentalmente en la viga
por los esfuerzos de corte y vamos a ir deduciendo qué es lo que debemos hacer para resolverlo. Entonces, por lo pronto estamos viendo que va a haber esfuerzos de tracción inclinados y por lo tanto sería conveniente poner armadura así inclinada para absorber esos esfuerzos de tracción. De modo que las fuerzas de compresión se puedan seguir transmitiendo, y eso es lo que acabamos de decir. Mientras que existe una armadura, se puede seguir transmitiendo esta fuerza de compresión hasta el apoyo. Veamos entonces un ensayo donde hemos aplicado a una viga, como la que está acá arriba en el modelo, una viga que tiene de un tramo y tiene dos cargas puntuales, igual que hemos visto cuando hemos estado hablando de adherencia. ¿Se acuerdan? ¿Qué característica tenía esta viga? Que es muy interesante que la reacción tanto en el apoyo A como en el apoyo B va a ser igual a P. Por lo tanto, el diagrama de corte va a ser uniforme hasta la carga P. Lo que está dibujado acá, si hay un eje de simetría, entonces esta viga se repite para el otro lado. O sea, estamos acá con el eje de simetría. Entonces está la fuerza P a la izquierda y la reacción. De modo tal, entonces, que vamos a tener un diagrama de momento que va a ser variable hasta la carga P y después va a ser uniforme. Entre las dos cargas P, ¿el corte cuánto vale? 0. 0. Perfecto. Entonces tenemos una zona que tiene corte, otra que no tiene corte, una que tiene un momento deflector constante y en la otra zona variable. Pueden aparecer, se pueden llegar a observar, según las circunstancias, 5 modelos de fisuras en ese experimento que podemos llegar a hacer. La primera fisura que está indicada acá con el número 1, es una rotura pura por flexión. Antes que lo expliquemos, ¿a alguno se le ocurre cómo puede ser que esa sea una rotura de flexión y no de corte? ¿Hay corte ahí? No, solo hay flexión. El corte es 0. Entonces el problema va a ser exclusivamente por flexión. Y nos fijemos cómo es esa fisura. Esa fisura se tracciona más la parte de abajo, la inferior es la más traccionada. Entonces, en el punto donde se van a vencer los esfuerzos de tracción, la resistencia de tracción del hormigón, primero va a ser justamente en la parte inferior. Ahí es donde va a aparecer primero la fisura. Y esa fisura va a ir subiendo lentamente hacia arriba. ¿Hasta qué altura va a subir la fisura? El eje neutro. Hasta el eje neutro, porque debajo del eje neutro está traccionada. Entonces, a medida que se van venciendo la resistencia a tracción del hormigón, esa fisura va a subir y va a subir exclusivamente hasta el eje neutro. Entonces, si tiene una armadura equilibrada en cuanto a capacidad de resistencia de tracción y de compresión, va a subir lentamente y finalmente se va a achicar la zona comprimida y va a terminar reventando por compresión acá arriba. Una compresión que se origina por el efecto de flexión. Se va a ir reduciendo esta sección y las fuerzas de compresión van a superar la resistencia de compresión del hormigón y se va a romper ahí. Si yo le pongo una armadura de más, entonces esto se va a acelerar porque va a aparecer, va a reventar aquel hormigón antes de que el acero entre en fluencia. Por eso es necesario poner una armadura equilibrada. Y fíjense en que la fisura es vertical. Vertical tal cual dibujábamos la sección cuando estudiábamos flexión. Considerábamos una sección vertical, vertical, y ahí se ponían en evidencia los esfuerzos de tracción y de compresión y se estudiaba la sección. Mientras que si nos vamos hacia el apoyo, las fisuras que ustedes están viendo dibujadas están todas inclinadas. ¿Qué es lo que pasa? Si se acuerdan, la primera diapositiva, las tensiones principales de tracción se iban inclinando hacia arriba. Entonces, acá está dibujada sigma 1, esa es la inclinación de las fuerzas, las tensiones principales de tracción. Y por lo tanto, las fisuras tienen que ser perpendiculares a la dirección de ese esfuerzo de tracción. Entonces, por eso las fisuras están inclinadas.
Esto es la zona donde nos dice que hay corte, o lo que nosotros llamamos corte. Lo que ha pasado en realidad es que la tensión principal se inclinó y por eso se inclinó la fisura. Decimos que hay corte porque nosotros descomponemos esa tensión en los ejes X y y aparecen las tensiones de corte. Bueno, ¿qué diferencia hay entre las fisuras 2 y 3? La fisura 2 va a ser la que corresponde a una rotura por tracción por esfuerzo de corte. ¿Qué es lo que pasa? Comienza a aparecer el esfuerzo de tracción abajo, entonces se rompe la viga. Me están quedando 10 minutos. Se rompe la viga. A medida que aumente el esfuerzo, la fisura va a seguir subiendo. Y si no hay armadura de corte para absorber este esfuerzo, la fisura se va a ir abriendo y se va a abrir hasta arriba. Entonces, el problema predominante va a ser un esfuerzo de tracción en esta dirección que no es absorbido con una suficiente armadura de corte. Por eso es rotura por tracción generada por el esfuerzo de corte. La 3 es muy parecida. También comienza abajo. Y a medida que sobrepasa la línea de trazo representa la armadura de tracción. La armadura longitudinal de tracción que han puesto para absorber la flexión ustedes. Entonces, cuando sobrepasa esa armadura, esa fisura se inclina y sube. Si es que tengo suficiente armadura de corte, o sea, armadura que cosa la fisura, entonces va a subir hasta la posición del eje neutro y similar a la 1, va a terminar rompiendo el hormigón por compresión. Entonces es una rotura por compresión que se ha originado porque el esfuerzo de corte ha subido bastante. ¿Se entendieron esas dos? Nosotros estamos Sí, buscando claro. que se dé la 3, ¿verdad? En realidad va a ser según el caso que se va a dar una o la otra, ya lo vamos a comentar. Y acá está dibujada, fíjense, en una viga placa. Todo lo que estamos viendo es válido para secciones rectangulares, esbeltas y para viga placa. La viga placa tiene la particularidad de que el nervio es delgado, es esbelto. Cuando más esbelta la sección, más se pueden visualizar los problemas de corte. Tanto es así que todos los años acostumbramos a hacer un ensayo en el laboratorio a final de año con las vigas que preparan ustedes en materiales 2, y para poder ver el corte hacemos una viguita placa chiquita, pero esbelta. Bien. Me quedan unos 7 minutos, así que podemos avanzar un poco más. ¿Se entendieron entonces las fisuras que vamos viendo? La 1, la 2 y la 3. La 1 es pura de flexión, la 2 y 3 son típicas de corte, con la diferencia de que en la 2 no he puesto suficiente armadura de corte y eso hace que se abra hasta arriba la fisura, por el efecto de tracción que no es absorbida. Mientras que la 3 sí he puesto armadura de corte, o sea, una armadura acá que absorba y cosa la fisura, y por lo tanto se termina rompiendo la compresión arriba igual que la 1. Veamos la 4. La 4, si se fijan, no es una fisura que arranca abajo, sino que se da en la zona central. Se da en la zona central. Muy cerca del apoyo. La fisura 4 en realidad tendría que estar dibujadita un poquito más cerca del apoyo todavía. ¿Qué pasa? El esfuerzo de compresión viaja desde arriba, esta carga P viaja desde arriba hasta el apoyo. Fíjense en las inclinaciones y las trayectorias que hemos dibujado de las tensiones principales. En la primera diapo, busquen, y van a ver entonces cómo las tensiones estas de tracción y de compresión viajan hacia el apoyo, llevan la carga esa hacia el apoyo por medio de una curva que se genera así. O sea, acá hay un sector de la viga que está muy comprimido, muy comprimido. ¿Cómo rompe una probeta de hormigón, una probeta cilíndrica de 15 de diámetro y 30 de alto, cuando la ensayamos? ¿Cómo es la forma de la rotura? Parece un reloj de arena, corta 45 grados. ¿Están de acuerdo? Sí, está bien. Parece un reloj de arena, se arman dos pirámides troncocónicas invertidas, entonces se mantiene prácticamente arriba y abajo la sección, y en la zona central es donde se disminuye la sección. ¿Qué pasa con el hormigón que revienta? ¿Salta para arriba, para abajo o para los costados?
Hacia los costados. Hacia los costados, perfecto. Bueno, es bueno que lo dibujen acá a un costadito, a esa probeta, dibujen la probeta, dibujen la fisura que le quede, y hagan una flechita que el hormigón, entonces sale despedido hacia los costados, lateralmente, el hormigón cuando revienta. Bueno, lo mismo pasa acá. Esta zona está muy comprimida y falla el hormigón por compresión. Entonces no hay una fisura que arrancó abajo. Las fisuras que arrancan abajo es por rotura por tracción. Arrancan por abajo porque es la zona más traccionada. Esta es por pura compresión. Se está escuchando, acá me aparece el cartel de internet inestable. ¿Está bien? ¿Se escucha? Sí. En el caso de que no escuchen porque se corta, avísenme a ver qué hacemos. Me apareció un cartel aquí. Entonces, esta es por pura compresión. Entonces, no arranca ni abajo ni arriba, sino que se manifiesta con un reventón del hormigón de recubrimiento en la zona media, salta, y si hay estribos acá, esos estribos se deforman hacia afuera. Igual que cuando rompíamos la probeta y se expulsaba el hormigón hacia afuera, bueno, el recubrimiento se expulsa hacia afuera y los estribos que se deforman hacia afuera. ¿Eh? Si pueden agregar ahí un dibujito, lo van haciendo ustedes, para que se acuerden entonces. En el caso 4, dibujen la sección de vista de frente y los estribos deformados hacia afuera. Eso suelo hacer en las clases en el aula, vamos dibujando en el pizarrón y completando y van agregando ustedes. Y finalmente tenemos la rotura 5. La rotura 5 en el apoyo por deslizamiento de la armadura. O sea, la armadura acá, que tendría que estar anclada, se desliza por falta de adherencia, por falta de anclaje, se desliza y se rompe, se produce la rotura esta. Ahora, si bien yo tengo momento cero en ese punto, si tengo momento cero quiere decir que el esfuerzo de tracción en ese punto es cero. ¿Está claro? Entonces, si no hay esfuerzo de tracción, no debería haber ahí un problema de deslizamiento de la armadura. ¿Se entiende la pregunta? Sí, sí. El esfuerzo de tracción que tiene la barra inferior de flexión en esta zona, yo la calculo en función de este momento. Este momento, dividido en Z, me va a dar el esfuerzo de tracción acá. Pero acá el momento es cero, entonces aparentemente no hay esfuerzo de tracción. Entonces es raro, es difícil de entender la fisura número 5, que es por un deslizamiento y por un esfuerzo. Pero ya lo vamos a ver, ya lo vamos a aclarar. Dejamos ahora planteada ese tipo de fisura y ya vamos a volver entonces atrás. Bueno, ya hemos visto algunas fisuras que se pueden observar en la viga y cuál es el origen de esas fisuras, y principalmente, no principalmente, sino que de la 2 a la 5 son fisuras propias del problema de corte. Bueno, les decía que es difícil de desarrollar una teoría como la que hizo Collignon-Jurafsky para llegar a una expresión que nos dé la tensión de corte en una viga. Por lo tanto, lo que hace la norma del reglamento es adoptar esta expresión como expresión de la tensión tangencial, donde dice, la llama tau cero a la tensión, es igual al esfuerzo de corte dividido en B por D. B es el ancho y D es la altura útil de la viga. Hemos hecho lo otro para llegar a lo que era una expresión muy similar. Decíamos que el corte máximo era un medio de B de B corta, el corte dividido en B por H. ¿Eh? Y el corte medio era el corte dividido en B por H. Esta es muy similar. Entonces, ¿qué representa esta? El corte medio, máximo, ¿qué representaría? El corte medio. Promedio. Te escuché, Laura, estoy esperando otras opiniones. Bueno, no va a representar nada, ni el corte medio, ni el máximo, ni nada, porque el comportamiento de la viga en estado 2 es muy disímil de la anterior. Lo que se hace es tomar una expresión de referencia, a la que se denomina entonces así tensión tangencial tau igual al corte dividido en B por D, pero no representa ni el corte medio, ni el máximo, ni nada.
porque acá la sección ya está fisurada, tiene fisuras que llegan hasta el eje neutro, tenemos solo sin fisurar la zona de arriba que está comprimida, y bueno, entonces esto nos sirve como para poder analizar valores y definir un comportamiento, pero no representa a nada, y eso es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿no? Porque por ahí la van a ver parecida a la otra y van a decir, eso es corte medio o algo así. No, no es ni corte medio, ni máximo, ni nada. Hemos hecho lo otro para ver que entonces se toma una expresión